Creo que ya estamos en aula. Buenos días, vamos a continuar con vamos a comenzar con nuestra materia, ya estableciendo la continuidad prácticamente de la anterior clase, ¿no? Estableciendo prácticamente en el manejo de estructuras y creo que nos hemos quedado, bueno, nivelando en el concepto de manejo de un ejemplo que hicimos prácticamente para poder establecer el manejo en, en todo lo que es sus operaciones que hacemos con este tipo de estructura, ¿no? Entonces creo que hicimos la carga, hicimos el listado y bueno, vamos a hacer un complemento estableciendo en su manejo para luego entrar y hacer una recapitulación del manejo de clases en C++ en base a todo lo que es este elemento estructura. Entonces voy a entrar al código anterior que teníamos y voy a tratar de complementar para que, bueno, con esto ya estemos totalmente nivelados y entramos ya a la parte de punteros, ¿sí? Entonces ahí estaríamos totalmente nivelados. Ahí vamos a... Me dicen si visualizan la pantalla. Vamos a ver. Sí, ya podemos ver su pantalla en general. Gracias. Ya, en la plataforma, por si acaso eso más comentarles, he tratado de organizar porque tengo ahorita podría decir, no falencia en el nivel, digamos, de entrega de prácticas. Ya, entonces está del procesual de estructuras, donde van a subir todo lo que es la práctica de estructuras. Está un procesual donde dice encriptado y dice entrega de cadena de caracteres para el segundo grupo. Entonces, ese procesual voy a valorar al grupo de La Paz, el proyecto del encriptado, y al grupo segundo, lo que es cadena de caracteres. Entonces, en esa van a subir los dos, ya de tal manera que ya tenga un nivel, porque hoy día ya está la práctica también de clases. Entonces, ya podemos empezar paralelamente eh, el avance de prácticamente o continuidad de las prácticas, estableciendo la misma cantidad de prácticas para la valoración del hito. Entonces, por si acaso, en el procesual que vean, que dice encriptado y cadena de caracteres, se refiere prácticamente al segundo grupo, por si acaso. Ya, si tienen alguno, no sé si vieron la plataforma, pero creo que hasta la plataforma se nos ha caído también el día de hoy. Muchos docentes estaban con ese problema. Bien, vamos a ir estableciendo al Meet. Buenos días, ingeniera. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está, Yadir? Muy bien, vamos ingresando. Acá también voy a compartir la pantalla. Bien, muy bien. Muy bien. Me dicen si en ambas plataformas se visualiza la pantalla. Sí, ingeniero, podemos verlo. Ya, muchas gracias. Bien, creo que ya estamos.
Esperamos unos momentos más, entonces vamos a ver. Bien, ahí estamos, uno más. Perfecto. Pausa. Vamos a empezar con la clase. Ya. El último código establecido era el manejo de estructuras de tipo vector, en la cual hemos hecho la carga, hemos logrado establecer. Vamos a ver. Me dan unos minutos, creo que están ingresando. Vamos a ver lo último que hemos trabajado. Este creo que sí. Sí, este sí. Bien, habíamos establecido de que existe otro tipo de estructura que engloba a variables que tienen diferentes tipos de datos, del cual pues habíamos visto de qué manera pues estas estructuras se podrían hacer el proceso de almacenar ya en este caso tomando en cuenta de que yo requiero pues una gran cantidad de información que puede ser para varias personas. Entonces, para lo cual hemos establecido que crear prácticamente una variable de tipo vector tomando en cuenta sí sus características de una estructura. Ya hicimos la parte de carga, hicimos algunos elementos complementando en la carga del char y del string. Bueno, y vamos a hacer su complemento que les decía. A raíz prácticamente de este proceso, nosotros pues aquí va, ¿qué hago con toda esta información? Y eso es lo que surge prácticamente actualmente en los proyectos, ¿no? Voy a hacer la carga, dicen, perfecto, ahora de esa carga, pues surge la necesidad de algunos requerimientos. Necesito el listado ordenado por apellido, necesito por fecha, por edad y todo ese elemento va prácticamente en base pues, a esta información que ya se almacena. Obviamente siempre decimos esta información almacenada netamente en la memoria. El momento que ya salimos, pues ya no tenemos esa información. Entonces, lo que nos faltaría complementar prácticamente es el ordenar. O sea, en base a esta estructura, nosotros podemos tener un listado ordenado por nombre, ordenado por apellido, o sea, dependiendo por carnet. Entonces, para eso, igual que en vectores, como hemos visto, hay dos maneras. Cuando es un vector puedo utilizar una función directa, pero ya cuando son paralelamente varios vectores, implica que necesito aplicar uno de los métodos. Entonces, vamos a complementar y bueno, entrar después a lo que es la parte de manejo de clases ya establecido en C++, porque en base a estas estructuras podemos ya generar objetos o establecer ya clases en C++. Entonces acá vamos a hacer un proceso que va a ser, obviamente, si hago por nombre voy a poder hacer por todos los otros atributos o complementos de la estructura, ¿sí? Entonces eso vamos a hacer ahora, ¿ya? Entonces digo ordenado por, en este caso, nombre o apellido. Lo importante es tener, ¿por qué estoy haciendo ahora por nombre? Porque cuando hemos hecho prácticamente en vectores, creo que la parte paralela, hemos ordenado sí por nombre, pero estableciendo lo que es el string, en cambio ahora es de tipo char. Entonces, pues ahí vamos a utilizar las funciones que hemos visto en cadena de caracteres en el proceso de comparación prácticamente de, digamos, de este tipo de variable. Entonces acá vamos a ir creando prácticamente un subproceso que me va a permitir prácticamente establecer ya el proceso de ordenar por nombre nuestra lista. Sí, podemos establecer nuestra lista.
Entonces, de la misma manera, ¿sí? En este caso, como que vamos a utilizar el método de la burbuja, pues establece el recorrido prácticamente. En este caso vamos estableciendo acá. Ya, vamos a establecer el recorrido prácticamente de la estructura, que en este caso yo voy a armar de esta manera. ¿Sí? Entonces acá, según esta estructura que nosotros tenemos, ya tengo nombre, apellido, semestre y fecha. ¿Sí? Entonces vengo acá y justamente digo, este va a ser el nombre, el apellido, este va a ser el semestre, y tengo acá la fecha, justamente la fecha de nacimiento. Entonces son 4 elementos que estamos trabajando. Entonces ahí que, ¿sí? Vamos a complementar. La información se va a ir almacenando como es de tipo vector, ya les dije, pues acá voy estableciendo, ¿sí? Valores, digamos, primero, ya, y bueno, establecemos una fecha que vamos a colocar acá, 02 2020, así. Vamos a establecer 1999, listo, ¿sí? Entonces cada elemento se está almacenando de esta manera. Tengo acá el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que está bien, vamos a establecer acá. Bien. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito? Sí, acá puede estar, pues en este caso, Ana. Sí, vamos a establecer a Ana. González, digamos. González. Ya, igual puede ser de primero, puedo inclusive ordenar por semestres, ¿no? Entonces acá le vamos a decir 2303 y acá 1997, ¿sí? Nuestra estructura está de esta manera. Es un struct que pues permite generar una plantilla con estos atributos y que en estos prácticamente atributos hemos creado un objeto que es curso para todo el curso. Entonces todos nosotros o todos ustedes van a estar establecidos en la cantidad de personas que vayamos a decidir para que se almacene la información. Ahora, el manejo ya es por fila. En este caso, una fila, la fila del vector 0, en este caso, va a ser para Juan, luego inmediatamente va a venir Ana, entonces así. Ahora la comparación ya no es como hemos visto en el manejo de paralelismo de vector, ahora es por fila. El intercambio que tengo que hacer yo para el proceso de método de la burbuja, pues el cambio total. Si Juan es mayor que Ana, sí, porque vamos a ordenar por nombre, entonces inmediatamente pues Juan, ¿sí? Tenemos que crearnos una variable auxiliar, ya, una variable, así como hemos visto, una variable auxiliar. En esta variable auxiliar no solamente va a ir Juan, ya, no solamente va a ir Juan. Vamos a ir. ¿Sí? Entonces, como digo, la comparación ahora en el proceso de ordenar es, Juan tiene que ir a su lugar, ¿verdad? Vamos a establecer que tenemos otros nombres acá. Digamos que tengo Betty, ¿ya? Entonces, tengo a Carlos, ¿ya? Entonces, tengo a, digamos, a Andrés,
y aquí tengo a Delia. Entonces, de todas maneras, J tiene que establecer en su lugar, ¿no? Su comparación, igual que el método que hemos establecido de la burbuja, ya, el método de la burbuja, ya hemos dicho de que pues en nosotros en vectores se comparaba el J, entonces este va a ser el J para nosotros y este va a ser el J más 1, ¿sí? Estableciendo acá el J y el J más 1. Ahí. ¿Sí? Entonces la comparación es pero por fila. Pregunto si Juan es mayor a Ana, sí, entonces Juan va a venir y tiene que ubicarse en su respectivo lugar, pero el movimiento tiene que ser así por fila. Entonces, como ahora la estructura tiene todos estos atributos, nuestra variable auxiliar tiene que guardar todos estos datos. Entonces, el valor, el momento que se haga la comparación, digo, pues, Juan es mayor a Ana, sí, al auxiliar tiene que venir justamente, pues, toda la estructura de Juan, ¿no? Y tiene que hacer prácticamente ahora el intercambio. Entonces, Ana, ¿sí? Tiene que establecer en la posición de Juan, ¿sí? Y ahora sí, en este caso, pues el auxiliar que tenemos acá establecido anterior va a venir justamente a la posición de Ana. Estamos intercambiando cuando perdí información. Juan vino acá, Ana va a su posición. Ahí lo que hemos hecho prácticamente, ¿no ve? Hemos dicho al auxiliar J, a J el J más 1. ¿Sí? Ahora a J más 1 va a ir al auxiliar. Pero ahora ya ha trabajado con estructura. Entonces, esta variable auxiliar no puede ser una simple, como en vectores. Por ejemplo, para cada uno había que crear una variable, ¿sí? No, ahora esta variable auxiliar tiene que ser una estructura que tenga el nombre prácticamente, que tome de nuestra estructura creada como plantilla. Entonces, vamos a hacer el método de la burbuja haciendo este procedimiento. ¿Ya? Entonces, nuestra variable no puede ser una simple, sino tiene que ser una estructura. Entonces, ahí que, pues, vamos a ir justamente antes de ordenar, pues, tenemos que crear esa estructura. ¿Sí? Entonces, ¿dónde? Acá estamos teniendo nuestras variables globales y voy a decir justamente struct, la estructura de la estructura persona. No necesito de tipo vector, simplemente es un dato, por tanto le voy a decir justamente nuestro auxiliar persona, podemos llamar. Entonces acá en esta variable vamos a hacer el intercambio, pero esta variable agarra la estructura justamente de nuestra, ¿sí? De nuestra variable estructura. Entonces, en base a esa explicación vamos a ir a hacer el método de la burbuja. ¿Ya? ¿Qué dice? Establecemos prácticamente dos bucles, ¿sí? Que nos dice que pues el primero es para el recorrido, ¿sí? Para el recorrido. En este caso ya tenemos el tamaño del vector establecido en la variable t y bueno, el segundo es para que cada elemento, o ahora es para que cada fila se vaya comparando, ¿sí? J que va a ir de 0 y según el método nos dice que en este caso va a ser al tamaño menos 1 porque se va igual, de la misma manera tiene el criterio de que menos el que ya está establecido en su posición y un J más, ¿sí? Es el mismo que hemos ido viendo en el método de la burbuja. Entonces, como es por nombre, y en este caso
no es un string, porque con el string es facilito, ¿no? Nosotros establecer acá, y decíamos en el string, suponiendo que pues en este caso era curso, si es un string, ¿no? Establecíamos la posición, en este caso J, ¿sí? Punto, decíamos aquí nombre, ¿sí? ¿No? Cuando es un string, simplemente es igual, decimos a curso, ¿sí? Acá vamos a ver. Cuando es un string se puede hacer este proceso. Entonces dice curso 3 sub j punto nombre j más 1, ¿no? Vamos a ahí establecer. Entonces, cuando es un string, no hay problema, porque yo estoy comparando el primer nombre con el segundo, así como hemos visto prácticamente acá. ¿Sí? Estamos comparando, para nuestro caso, hace un momento teníamos Juan, ¿no? Juan con Ana. Pero de nosotros no es un string ahora, es un char, ¿no? Para eso voy a utilizar justamente la función que me permite prácticamente, str, que me permite hacer el proceso de comparación, ya estableciendo, en este caso, ya no, vamos a ver, no sé por qué estamos entrando tal. Bien, entonces, esto ya no puedo hacer en forma directa, así como un string. Entonces voy a crear una variable, ya, un entero, que va a ser como respuesta. O sea, es una variable que me permita que mediante la función me dé un positivo de que sí es mayor o no. Entonces una variable puede ser temporal, que le puedo llamar, en la que pues acá voy a hacer ese proceso de comparación mediante la función que nosotros ya establecemos acá. Entonces voy a decir en este temporal que se haga, ¿sí? El proceso de comparación mediante la función str, ¿sí? cmp. Sabemos que para char yo hago esta función para comparar dos variables de tipo char. Entonces voy a comparar y voy a establecer y voy a decir curso, ¿sí? En este caso 3, establecemos la variable que estamos manejando y le digo sub j, ¿sí? Comparar punto nombre. Entonces, ¿con qué variable? En este caso con el j más 1, entonces digo concurso 3 j más 1. Entonces comparar estos dos punto nombre, porque es el atributo nombre que estamos viendo. Y me va a establecer prácticamente un valor, ¿sí? Me va a dar un valor. Si ese valor es mayor a 0, entonces quiere decir que el j es mayor al j más 1. Si ese valor que se almacene en esa variable es mayor a 0, entonces sí, el j es mayor al j más 1. Entonces vamos a preguntar eso. Aquí ya vamos a colocar. Si la variable en la que ha hecho la comparación, que es el temporal, ¿sí? Es mayor a 0, entonces, ¿qué implica? Pues voy a hacer el proceso de hacer prácticamente el intercambio de valores. Entonces, en la variable auxiliar personal que habíamos creado, auxiliar personal que hemos llevado, va a ser igual justamente a J, que en este caso hemos dicho a curso 3, ¿sí? Sub J. ¿No? Y estamos haciendo lo que había mencionado acá. Justamente Juan se vino acá. Estamos haciendo al auxiliar que venga Juan. Ahora, Ana, por eso se maneja prácticamente por filas, que estaba acá, establecida ahí. Bueno, va a ir a la posición
J. Entonces, Ana estaba en J más 1, ahora va a ir a la posición J. Ese intercambio voy a hacer acá, justamente, y voy a decir, entonces, a la posición que tenemos acá J, pues va a ir justamente curso 3, J más 1. Ahora sí. Ahora, a J más 1 que está libre, en este caso ahora, pues va a ir el auxiliar. Estamos haciendo el intercambio. ¿Sí? Curso 3, J más 1. Ahora que ya puedo hacer el intercambio, va a ser justamente a nuestro auxiliar personal. Y con esto, pues hemos logrado ordenar por nombre, usando prácticamente esta función. ¿Sí? Porque si no, así como que directo como el string, no vamos a poder. Y podemos llamar directamente a nuestra función listar una vez que está ordenado, ¿sí? Y le decimos, ¿sí? Ahí, pues listar, ¿sí? Y ya tenemos prácticamente creado, ¿sí? Y establecido prácticamente el... Ahora, si tienen alguna pregunta, ¿sí? Consulta. Yo tengo una, ingeniera, disculpe. Dígame. Dime. Vale, quería saber, cuando estamos utilizando ahí el auxiliar persona, ¿no tendría que apuntar al nombre? O sea, curso 3, entre corchetes, J. nombre. No, ¿por qué? Por esto. Porque el auxiliar tiene toda la estructura. El auxiliar agarra toda la estructura y hace el intercambio de la siguiente manera acá. ¿Ya? Así. Voy a llevar esto primero acá. No tengo que manejar por atributos, sino estructuras en sí. Ya va a terminar el Zoom, por si acaso les voy a avisar. Entonces voy a llevar otra vez de esta manera. Control C y acá Control V, ¿sí? Que es lo que teníamos inicialmente, ¿sí? Y esto le vamos a eliminar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí vamos a hacer que ingrese. Cuando ya hago todo lo que es el proceso de ordenar estructuras, miren, un poquito más me voy a aproximar. Ahí estamos. ¿Sí? Vamos a venir acá. Bien. Entonces ocurre lo siguiente. Como les decía, el manejo es así por fila. Cuando yo hago prácticamente, lo que sí estoy comparando es como tengo que ordenar por este orden, o sea, por este atributo, pregunto si Juan es mayor a Ana. Si es sí, entonces esto tiene que moverse por fila. Todo el contenido que tiene en la estructura prácticamente de Juan tiene que hacer el intercambio con Ana. Entonces el movimiento es fila a fila, ¿sí? Trabaja prácticamente de esta manera. Entonces, como tengo que hacer el movimiento fila a fila, entonces Juan voy a guardar su contenido, en general todo su contenido, en una auxiliar que estamos nosotros ahora estableciendo. Y este auxiliar tiene la característica que hemos hecho acá arriba, en la parte superior, ¿sí? Hemos dicho que este auxiliar es una variable que tiene la estructura de persona. Entonces, persona tiene todos estos elementos. Tiene apellido, tiene nombre completo. Entonces, ahí estoy guardando. Nuestro auxiliar ya no es una variable simple. Entonces, como está acá, dice ahora J y J más 1. Y nuestro algoritmo dice al auxiliar que venga el J. Y justamente está viniendo todo el contenido de Juan acá.
Ahí está. Ahora dice, a J, que justamente es J a todo a este campo espacio que venga J más 1. Entonces digo, Ana en su contenido, sí, va a venir y va a hacer el intercambio aquí. Así está en este momento. Nos dice a J más 1 que venga el auxiliar y con eso ya hemos hecho el intercambio. Entonces, pero se maneja en su contenido, en su estructura. Control C, digamos, vamos a hacer que estamos moviendo y va a venir control V. Entonces no tenemos que establecer en este caso como un vector, porque como un vector prácticamente hemos manejado por atributo. No, acá es por estructura. La estructura de la posición J hace el intercambio con la posición sí, J más 1. Y así como el método laboriano. Hasta ahí preguntas. Ahora ya se hace la comparación fila a fila. El movimiento ahora es fila a fila. ¿Sí? Ahora tengo que mover, ¿sí? Ahora ya no es variable. Claro, estoy preguntando por este atributo para ordenar todo, porque si no, ya les dije, cuando hablamos en vectores, igual era en vector, todos tengo que hacer el movimiento, tenía que hacer campo por campo, auxiliar para esto, auxiliar para el apellido, auxiliar para el semestre, todos tenían su auxiliar. Pero ahora es una estructura, y esta estructura puedo mover fila a fila. Cuando ya creo tipo vector, entonces tengo la primera fila, la segunda fila, pero ya en tipo de variable estructura, donde yo puedo manejar ya en forma general toda su estructura. Por eso hacemos el intercambio con el auxiliar. Ahora es movimiento, en este caso, de datos de cada digamos, elemento que tiene en general esta estructura tipo vector. Fila a fila. Hasta ahí preguntas. Entonces, por eso no hacemos por campo. Aquí sí necesitamos comparar porque estamos ordenando. ¿Para qué preguntamos? Para hacer este movimiento en general. ¿Sí? Para hacer el movimiento. Hasta ahí preguntas, joven. No sé si está claro, Pastor. Ya quedó claro, ingeniero. Hay que mover toda la fila, todo el contenido en sí. Sí. Porque si hiciéramos como le comentaba, solamente movería el nombre, o no sé si habría algún error, pero sí le entendí, gracias. Sí, sí, exacto. No nos va a decir error, porque esta fila es una estructura, esta otra es otra estructura, entonces el movimiento tiene que ser de estructura a estructura. Hasta ahí preguntas, jóvenes, alguna consulta. Entonces, yo puedo ordenar, ¿sí? Por cualquier atributo o por cualquier elemento prácticamente de la estructura, por nombre, apellido. String no es difícil, simplemente es una simple comparación, estableciendo prácticamente, en este caso, su estructura. Se puede ordenar por cualquiera de estos atributos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Son elementos que prácticamente me permiten ver el concepto de requerimiento. Acá, por ejemplo, se les dice, yo requiero una ordenado por, y todo esto se queda hasta en la parte de diseño que hacen. Actualmente, cuando ustedes hacen ya los sistemas, pues les preguntamos, ¿qué es requerimiento del usuario? Listado ordenado, por fecha, por edad. Entonces, ese listado nace a veces de este concepto que nosotros les hacemos hacer en estas estructuras, donde les exigimos ordenado, sacar el mayor, sacar el menor, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, puedo sacar de acá quién tiene la mayor edad, quién tiene la menor edad, ¿sí? Estableciendo el cálculo que nosotros justamente habíamos hecho en la anterior clase del listado. Acá hemos sacado más su edad. Entonces, podemos determinar, hemos sacado su promedio, ¿sí? Acá está, justamente. Pero ahora yo puedo decir quién tiene la mayor. Ahora, suponiendo que ya en un caso aplicado, estableciendo en la carga de datos, por ejemplo, de una estructura de productos,
y yo tenga un atributo, por ejemplo, cantidad de venta que tenga prácticamente en la estructura, puede ser el registro de ventas de productos, o si creo que alguien está ingresando. Entonces, ahí va cuál es el producto que más vendido y cuál es el producto que menos se vende. Eso va a depender de la cantidad de ventas que yo tenga registrado, ¿no? En este caso voy generando así una estructura donde tenga el código del producto, la cantidad vendida puede ser por mes o puede ser por día, entonces estableciendo prácticamente depende cómo se quiere manejar, podemos decir el código, su nombre, la cantidad vendida y el costo prácticamente estableciendo acá total, el costo total de venta. Entonces, en base al atributo cantidad, o sea, acá el atributo cantidad, yo puedo decir qué producto se ha vendido más y cuál es el producto que se está vendiendo menos. Entonces, el parámetro, es el que se vende más es el que yo no debo tener en almacén sin reabastecimiento. Entonces, tengo que tener, porque sé que es el producto que sale más, cada mes puedo ver. Y el producto que se vende menos, tengo que ver su fecha inclusive de vencimiento, como yo como dueño de la empresa, y decir, bueno, esto se está vendiendo menos, tenemos que ir analizando su fecha de vencimiento en todo lo que es el proceso, ver si no sale porque es un producto que, bueno, es preferible que dejemos de vender así. Son procesos que se van analizando ya en esta parte, justamente en el desarrollo ya de concepto de estructuras. Por eso va justamente el término de estructura, en qué estructuras manejas la información y cómo esa información tú puedes visualizar, mostrar y bueno, y una vez que pues les hacemos hacer en aula, ustedes cuando empiezan ya a hacer sistemas dicen, ah, sí, puedo sacar listado, sí, el mejor, el producto más vendido, el producto que se menos consumido, se va a depender. Entonces, acá, por ejemplo, podemos complementar, muy aparte de haber ordenado, ¿sí? Haber hecho el proceso de ordenar, pues justamente complementar que cuál de estos jóvenes que tenemos aquí, se terminó el Zoom, por si acaso vamos a migrar al Meet, entonces es el que tiene la menor edad. ¿Ya? Entonces, para eso, pues lo primero que tenemos que hacer, este cálculo, ¿sí? Que tenemos acá, justamente de obtener la edad de la persona, eh, simplemente nos vamos a establecer acá, ahí vamos a ver, ¿ya? Entonces, en una variable, donde pues vamos a decir de que eh, va a ser la que va a encontrar el mayor de las edades. Entonces acá vamos a crear una variable mayor, ya, en este caso my, y voy a decir, o sea, cuando se trabaja con vectores, ya la otra vez justamente en vectores, y cuando yo tengo que encontrar el mayor, solamente voy a hacer con un vector para que comprendan más, ya, y voy a darle valores, digamos, acá, ¿no? Entonces, por esto más que todo va el concepto. Cuando yo tengo un vector y, y tengo que establecer el mayor de todos, prácticamente estableciendo el mayor de todos los elementos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hemos dicho que creamos una variable, ¿sí? Esa variable mayor, que va a obtener el mayor de todos esos elementos, pues establecemos que si mi vector se llama, digamos, B, y estas son las posiciones, igual ocurre en la estructura, ¿ya? Igual de la misma manera ocurre en la estructura. Entonces yo digo, este mayor ya voy a inicializar en la primera posición. Entonces esa variable mayor va a ser a B sub 0.
Entonces, estoy ya antecediendo que esa variable mayor es la primera posición. Entonces, mi variable, la que va a encontrar el mayor de todos estos, pues la estoy empezando en la primera posición. Y vamos a hacer la misma condicional que hemos hecho para encontrar el mayor de un vector, porque ahora es un vector. Entonces, la condicional que habíamos hecho prácticamente establecer si la primera, estableciendo las posiciones del vector, que en este caso sería B en cada posición, si es mayor prácticamente a esa variable mayor, ¿sí? Entonces, esa es la condicional que hemos aplicado. Entonces, acá yo voy a hacer la prueba de escritorio que nos han enseñado y alguien dice, no sé para qué nos sirve. Nosotros nos sirve mucho la prueba de escritorio. Así como están viendo este análisis que yo hago, primero, antes de desarrollar código, primero hacemos este análisis, donde inclusive nosotros mismos hacemos nuestras pruebas de escritorio. Entonces digo, ¿sí? Y va a ir de 0, ¿sí? Este es el índice que va a ir prácticamente de 0 inicialmente, y pues mayor, voy a hacer que sea el centro acá todo, forma central para que se visualice, ¿ya? Y la variable mayor que estamos estableciendo ahí, justamente pues va a tener como valor inicial, en este caso, el primer elemento del vector. Entonces, la variable mayor va a inicializarse con 12. Entonces, y está empezando en 0. Y pregunta si esta posición, que es b sub 0, es mayor a la variable my, está preguntando el valor, el contenido. Acá vamos a establecer el contenido del vector que nosotros manejamos de esta manera, ¿sí? Entonces, este contenido, que es b sub 0, ¿sí? Es la posición 0, que está igual ahorita en 12. Ya, así está. Entonces, está preguntando, ¿12 mayor que 12? No. Entonces, próximo i, que va a ser 45. Entonces, acá vamos a tener justamente, vamos a establecer acá, el próximo elemento va a ser, acá ya no va a ser el 0, va a ser el 1. Entonces, ¿qué valor tiene? Tiene el valor de 45. ¿Sí? Próximo i, no, es 45. Mayor sigue 2. Va a preguntar, ¿45 mayor que 12? Sí. Como es mayor, entonces este valor le voy a asignar esta variable, y eso es lo que hemos hecho esa vez. Hemos dicho mayor va a ser igual a esa posición, ¿sí? Que es mayor prácticamente a la variable. Entonces hemos hecho la asignación del valor mayor a la variable mayor. Y aquí viene 45. Luego, próximo, viene el 78. Acá solamente voy a escribir el 78. Pregunta, ¿78 mayor que 45? Sí, entonces 78 asigna a la variable y la variable mayor cambia de valor. Próximo, que en este caso sería, ¿sí? El valor de 23 acá. Próximo es el 23. 23 mayor que 78, no hace intercambio. El último, que es 45, ¿sí? 45. Mayor que 78, no. Entonces, ¿sí? En la variable mayor se va almacenando el mayor de todos. Y ocurre lo mismo cuando yo voy haciendo prácticamente pues para el menor. Ahí, por ejemplo, les digo, si quiero encontrar el menor, pues el menor va a ser igual. Voy a empezar en la primera posición. Igual, voy a decir, este es el mayor, este es el menor. ¿Para qué? Para hacer el recorrido. La condicional se establece algo similar. ¿Ya? Acá vamos a ver. Su condicional es algo similar. Así.
Entonces, ahora ya no voy a preguntar por mayor, sino pues si la posición es menor ya también. Si es menor a esa variable menor, entonces acá, pues en esa variable menor voy a establecer pues el intercambio, justamente estableciendo, ¿sí? Ahí, ¿no? Entonces tenemos acá esta otra condicionalia también. Entonces igual, mi variable va a ser el menor, ¿sí? El menor. Inicial, ¿con qué? Con 2 está empezando, porque le estoy diciendo el menor que empiece con 2. Entonces, voy a consultar en base a esta condicional. Digo, 12 menor que 12, no. Próximo y 45 menor que 12, no. 78 menor que 12, no. 23 menor que 12, no. 45 menor que 12, no. Entonces aquí no va a haber ningún intercambio y se quedó en el valor inicial, por coincidencia. Si en caso que hubiera, ya voy a suponer que acá está el 45 y aquí está el 12, ya haciendo un pequeño intercambio, entonces el menor no va a empezar en 12, va a empezar en 45 porque estoy haciendo en la primera posición. Entonces acá nuestro primer elemento no va a ser 12, va a ser 45. ¿Ya? Y acá pues este valor sí va a ser 12 porque es el siguiente. Entonces pues va a haber intercambio. Entonces dice 45 menor que 45, no. Viene el próximo, 12 menor, sí. Entonces dice hacer el intercambio en menor que tenga ese valor, prácticamente 12. Y de esa manera pues acá obtenemos el mayor y aquí obtenemos el menor, sin estableciendo ese proceso de intercambio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a aplicar acá en este algoritmo. ¿Dónde? Interno. Siempre tiene que ser internamente en el bucle, porque en el bucle es donde hacemos la búsqueda prácticamente de qué persona es mayor y quién es menor, ¿verdad? Entonces, acá vamos a hacer el cálculo, porque no tenemos, simplemente estamos estableciendo acá en una fecha. Podemos inclusive tal vez hacer el cálculo también, porque al hacer el cálculo tenemos la edad. Entonces esas dos variables vamos a establecer acá justamente mayor. En la primera posición establecemos prácticamente, ahora, ¿qué valor le voy a dar al mayor? Porque estamos hablando de edades. Pues entonces, ¿en qué posición le voy a dar en este caso? En la estructura. Entonces, hay dos criterios que se pueden manejar acá. Nosotros, si hablamos del atributo que estamos hablando, por ejemplo, mayor, acá va a estar una persona que tiene pues, mayor de edad que todos nosotros, ¿no? Puede ser una de 80, 90. Pero el rango de edades, sí, eso hay que tomar en cuenta, el rango de edades de una persona en este problema, lo máximo que llegamos, nadie llega a 200, ¿no? Nadie va a llegar a 200 años. Entonces, y nadie va a llegar, o nadie tiene una edad de -1. ¿Sí? Máximo tendremos, pues, si decimos 0, pues seguramente es un recién nacido, podríamos decir. Entonces, el criterio que se puede tomar acá de inicializar estas variables ya en tipo estructura, y aún más todavía, si en caso que la estructura tuviera no que realizar un cálculo, porque aquí hay que realizar un cálculo. ¿Por qué? Porque estoy manejando fecha o año, día, mes. No hay un atributo que me diga edad, porque si era edad, era fácil. Entonces yo le decía en la posición 0 el atributo edad, pero no tenemos edad. Fácil porque pues simplemente es establecer la posición 0 estableciendo el atributo edad, pero edad no es un atributo acá. Entonces, ¿qué hago en esos casos? ¿Sí? Entonces tomo esa lógica. A la variable mayor le voy a dar un valor mínimo. Y esto también utilizamos cuando hacemos, y es en programación, cuando empezamos en programación 1,
y a los chicos encontremos el mayor del bucle, así como que de n personas. Y cómo hallamos el de n personas así, es bajo ese criterio. Entonces, como no tengo un atributo que me diga acá prácticamente edad, porque podría empezar en la primera edad, pero aquí no hay. Entonces, la lógica es a la variable mayor darle un valor mínimo, estableciendo que es una edad. Entonces, nadie tiene este rango de -1. Y a la variable menor, ya en estos casos prácticamente, porque se me ha presentado esto, yo no tengo un atributo donde le diga sí, y al menor le da su máximo, dice, pero tomando en cuenta el atributo, o sea, como que nadie tiene -1 y nadie puede tener una edad de 200, exagerando. Entonces va a venir acá, ¿sí? Por eso voy a venir acá y voy a hacer ese cambio. Así en este vector no hay problema, mayor, menor, entendido el algoritmo. Pero en mi caso, pues no existe un atributo que va a agarrar del vector. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo prácticamente acá? Yo voy a suponer que los cálculos que se han realizado son estos, ¿no? Voy a suponer nada más. Entonces, esa variable mayor que estoy mostrando ahora, estoy colocando con -1, ¿ya? Y al menor estoy haciendo con 200, así. Entonces, voy a suponer que los datos que se han calculado son estos, ¿ya? Los que tenemos aquí de todo lo que se vaya a desarrollar en nuestra estructura. Entonces va a ser eso, justamente va a preguntar para el mayor, 45 mayor a -1, sí, va a venir 45. 12 mayor que 45, simplemente es para ese proceso. Para el menor lo mismo, va a venir acá 45. 45 menor que 200, sí, primero va a venir el 45. Luego 12 menor que 45, sí, va a ser. Entonces por eso yo estoy inicializando ahora estas dos variables, porque no tengo un atributo que yo inicialice en ese valor y que diga, bueno, empezamos con la edad 2 así. Entonces por eso que acá estoy haciendo ese cambio y simplemente pues en base a esto voy a hacer la selección, ¿dónde? Acá internamente. Entonces para eso o podemos hacer el cálculo o podemos hacer directamente esta operación, ¿sí? Entonces aquí la pregunta va a ser si justamente todo este valor que yo voy a copiar acá, porque es un cálculo que hacemos. Agarramos prácticamente el año actual con el año de nuestra estructura, ya vamos a copiar acá, por eso justamente, ¿ya? Entonces alguien me dice, ¿por qué está empezando en ese valor? Entonces yo digo, si esto establecemos, ese cálculo es mayor a nuestra variable mayor, porque es cálculo que ahora debo hacer. Si es sí, entonces digo, pues mayor, sí, es igual, justamente vamos a establecer al cálculo, porque tenemos que hacer al cálculo que se vaya para saber quién tiene la mayor edad prácticamente, entonces a este cálculo. Ahora si gusta, pues esto podrían hacer acá también, me creo una variable edad, si no queremos hacer con muchas operaciones, me voy a crear una variable que haga el cálculo de la edad. Entonces tal vez va a ser más comprensible, entonces aquí voy a calcular la edad, ¿sí? La edad va a ser igual justamente a ese cálculo, ¿sí? Entonces digo, acá estoy calculando la edad con este procedimiento, y bueno, aquí me va a ser más fácil, ¿no? Establecer y decir si la edad, ¿sí? Es mayor al mayor. Si es sí, mayor va a tener el valor prácticamente de esa edad, ¿sí? Porque ahí voy obteniendo quién tiene la mayor edad. Ahí estamos. Y acá, haciendo cálculos, pues voy a obtener al mayor y al menor, ¿sí? Tomando en cuenta que, pues para el menor, ¿sí? Voy a hacer similar el mismo procedimiento, ¿sí? Pero acá vamos a decir si es menor a la variable menor, ¿sí? Ahí decimos al menor, ¿sí? Ahora, acá nos va a decir, perdón, menor. Entonces, con esto estoy obteniendo quién tiene la mayor y la menor edad, pero solamente me va a decir pues 14 años, digamos 2 años así. Pero yo quiero saber la persona,
quién, su nombre completo, que me diga quién es la persona que tiene. No solamente que me diga, la mayor edad de esta lista es 25, la menor de esta lista es 12, pero ¿quién es ese 12? ¿Quién es ese 2? Ah, entonces tengo que también saber establecer cómo manejo así como esto es. ¿Ya? Acá. El cálculo hago por fila. Entonces aquí yo voy a tener una edad que estoy calculando una variable. Voy a suponer acá, digamos, he sacado un cálculo de 45, digamos, un cálculo de 12, un cálculo de, digamos, de 3, así, sucesivamente que he obtenido. Estoy recorriendo así por fila. Así. Entonces, como recorro por fila y voy encontrando en base a un cálculo su edad, entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, debo agarrar este índice y decir, cuando me diga, en este caso, este es el menor, por ejemplo. En base a este índice voy a decir todos los elementos de esta fila pertenecen a Betty, y Betty había sido la que tiene pues la menor edad. Y acá, según estos datos, este sería el mayor. Andrés es el que tiene la mayor y Betty la menor. ¿Qué debo obtener? Este índice, porque mediante este índice voy a poder mostrar. Entonces, ese índice, pues voy a agarrar acá justamente, como que estoy haciendo una variable posición, la posición prácticamente. Entonces, el momento que yo digo quién es acá y hago el intercambio, vengo acá, ¿sí? Y bueno, digo, la variable posición va a ser igual justamente al índice que estamos manejando. Y muy paralelamente todo esto sí vamos a llevar internamente acá. Entonces, mediante esto ya sé quién. A este voy a mostrar mostrándole su edad calculada. Lo mismo voy a hacer aquí para el menor. De la misma manera, sí, establecemos ese criterio. Pero vamos a utilizar una posición para el mayor y otra posición para el menor, porque si hago sobre lo mismo se va a solapar. Entonces voy a utilizar dos, una posición para el mayor, ¿ya? Otra posición para el menor. Entonces son dos posiciones que voy a poder mostrarles prácticamente. Entonces acá posición para el mayor y acá voy a establecer justamente la posición para el menor, que va a ser igual el i que yo voy a encontrar prácticamente en su recorrido. Y en este caso voy a tener a la variable pues mayor y calculado, porque aquí está el cálculo prácticamente de la edad. Entonces, en base a eso, pues una vez que haga la selección y ubique prácticamente todo, entonces ya sé quién es el mayor y quién tiene la mayor y menor edad. Porque ese dato no tengo como atributo. Eso también nos han dicho cuando creamos estructuras ya en el sistema. No es bueno colocar un atributo edad. Es bueno colocar un atributo fecha, que mediante la fecha tú puedes obtener la edad. A veces colocamos prácticamente en nuestras tablas, ¿no? Edad, pero puedes obtener tienes la fecha de nacimiento. Coge el año actual y obtienes la edad. Entonces eso estoy haciendo acá justamente mediante una fecha que tengo y haciendo cálculos, que no es un atributo edad, estoy obteniendo prácticamente al mayor y al menor. Ahí, por ejemplo, por eso no estaba empezando en la primera posición, sino yo estoy dando dos rangos, estableciendo que el mayor pues empiece con -1 y el menor, pues como dice, nadie tiene 200, nadie tiene -1. Sé que con estos parámetros pues voy a encontrar valores que establezcan al mayor y al menor. Entonces, en base a eso, ya puedo mostrar todo el contenido. Me voy a copiar de esto porque esto me va a servir de mucho. El listado que tenemos aquí, donde está nuestro listado, ya estos atributos voy a mostrar para ya. Entonces, ¿de qué manera? Voy a decir acá para un poquito ya trabajar. Entonces acá hemos mostrado el promedio. Entonces voy a decir
¿no? Vamos a mostrar la persona, podemos decir, ¿no? Con mayor edad, es, ¿ya? Y bueno, podemos establecer 2 puntos y en este caso hacer un salto de línea, ¿ya? Entonces acá y aquí abajo muestro sus datos de quién es. ¿Qué voy a mostrar? Estoy mostrando su carnet, pero este I ya no es I, ¿no? Es esta posición. Entonces vengo acá y digo, este es de la posición mayor. Entonces ya tengo, entonces me va a mostrar solamente pues la fila que he logrado obtener. En este caso me va a mostrar estableciendo prácticamente, en este caso, o a Betty, y si digo mayor me va a mostrar a Andrés. Entonces si digo mayor me va a mostrar a Andrés, pero acá este y todos sus datos. Entonces eso es lo que estoy haciendo acá. Posición, entonces aquí ya no va a ser y va a ser justamente la posición del mayor que hemos encontrado, ¿sí? Y así, para todos sus datos establecemos prácticamente, pues en este caso, acá ya no hacemos el cálculo, sino aquí podemos mostrar justamente, en vez de mostrar este dato que es el cálculo de la edad, mostramos a la variable mayor. Entonces, ¿qué estoy mostrando en esta salida? Estoy mostrando, ¿sí?, su carnet, su nombre y, bueno, y su edad, estableciendo quién es la persona que tiene mayor edad. Entonces, ya no manejo el I, agarro la posición del mayor que he logrado establecer en el bucle. De la misma manera hacemos justamente para el menor, ¿sí? Venimos acá y decimos para el menor, igual haciendo prácticamente, digamos, una referencia a una salida que nos está pidiendo en el reporte. En el reporte nos pide que pues encontremos con menor edad. Entonces digo con menor edad. ¿Sí? Es. En este caso establecemos pues la posición del menor ya también. ¿Sí? En base a eso tenemos la posición del menor. Y ya no va a ser la variable mayor, sino va a ser la variable menor. ¿Sí? Entonces, de esa manera, pues podemos encontrar y establecer los elementos que es dependiendo qué requerimiento. En este caso, encontrando de esta lista la persona que tiene mayor edad y menor, tomando en cuenta que no tengo un atributo de edad. En base a la fecha que yo tengo de nacimiento, puedo hacer cálculos y obtener y hacer este procedimiento. Hasta ahí, preguntas si algo no se ha comprendido, jóvenes. Este código obviamente voy a mandar, voy a enviar enseguida, ¿no? Pero en procedimiento me dicen si algo no se ha comprendido. Sí se entendió, ingeniero. Ya, muy bien. El resto, sí, ingeniero, se entiende. Perfecto. Todo claro. Ya, muy bien. Entonces, miren, puedo hacer de todo un poco, como se dice, en base a una estructura. Cargar, almacenar, recorrer, obtener requerimientos, obtener, sí. Entonces, hemos hecho 3 elementos simplemente. Esto es un menú que, bueno, en el caso de ustedes, por ejemplo, cuando hacen sistemas, pues carga de datos, registro de datos, prácticamente listado. En listado podemos hacer pues, varios elementos, mostrar un listado ordenado. Entonces, ahí va el proceso, así se maneja una estructura. ¿Sí? Este tipo de variable, tipo estructura, me permite pues ahora poder almacenar de esta manera lo que son, todo lo que implica pues información. Si no hay ninguna pregunta, vamos a establecer el día de hoy y entrar a crear pues clases en C++ que va enlazado prácticamente con estructuras. Me dicen si podemos continuar o tienen alguna pregunta, chicos. Jóvenes del segundo grupo, ¿todo está claro? Me dicen, por favor. Por mi parte, sí. Ya, muy bien. Sí, ingeniero. Perfecto. Todo claro. Muy bien.
Vamos a ir a crear clases, justamente era el tema que habíamos quedado con sus compañeros. Voy a hacer de dos maneras, porque ya habíamos hecho estableciendo manejo de clases, cómo creo una clase con estructura y pues, pero ya tomando una clase, como ustedes crean un clic derecho, creo las clases, sus atributos, sus getters, sus setters y todo. Pues también acá, tomando en cuenta ya este concepto de que esto es una plantilla, y al entrar como plantilla, pues ya es una clase. Entonces, ¿cómo puedo generar yo clases en C++? Porque acá ya entramos con ese concepto, ¿no? Intentamos, yo les voy a decir, sí, intentamos llegar hasta acá, pero no se logra en muchos casos en programación. Porque en el mismo hecho de darles estructuras, bucles, vectores, matrices, se nos va y bueno, tratamos de llegar a este concepto de estructuras y entrar a clase. Bien, voy a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Este voy a enviar en este momento, ¿ya? Para que tengan todos ustedes en este momento, para que todo, ya, vamos a ver. Yo voy a guardar en un documento y voy a subir a la plataforma, entonces, pero sé que muchos de ustedes me van a decir, por favor, quisiera revisar, ¿ya? Ahí estamos. Estoy mandando al WhatsApp, estoy mandando al Telegram, si otros tienen acceso. Ahí está. Este es completito, lo que hemos hecho ahora, estoy trabajando, ¿ya? Bien, ahora, ¿cómo creo una clase en C++ en base al concepto ya de objeto, plantilla, todo ese elemento? Entonces vamos a venir acá y vamos a crear un nuevo proyecto, ya, y me voy a crear, y ustedes ya saben el concepto de que en este caso que la clase es una plantilla y que de esa plantilla creo objetos, así, ¿no? Esperando que esté ahí. Entonces yo le voy a decir, pues, plantilla clase le voy a llamar acá. ¿De qué podemos hacer? A ver. Algo interesante podemos hacer. La clase, le puedo decir aquí. A ver, clase. A ver, un punto, qué elementos, qué atributos tiene un punto, jóvenes? Sabemos que un punto también es un objeto. ¿Qué atributos tiene un punto? Jóvenes, un punto, ¿qué atributos tiene? ¿Se refiere, ingeniero, al punto que usamos para unir en las estructuras? No, ¿O un punto, a qué en sí se refiere? del espacio, digamos, de las coordenadas. Un punto en las coordenadas prácticamente reales. ¿Qué es un punto? A ver, ¿cuáles son sus atributos? Como a veces medio que les confundimos ahí, pero no tanto así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo, tengo el objeto árbol, sus atributos, me dicen tamaño, alto, perfecto, así. Ahora, por ejemplo, yo tengo este objeto. Esto es un objeto, ¿verdad? Vamos, no me deja, pero vamos a hacer así. Eso no es un objeto, esto. Una fracción. Es un objeto. Ahora, si hablo en las coordenadas X y Y, así como que X y Y en las coordenadas, a ver, vamos a tratar de hacer sí, aquí. A ver, vamos a hacer de esta manera. Sin borde, solamente le voy a decir acá un externo y luego le voy a decir acá un lado derecho y luego le voy a decir así. Estoy tratando de armar una coordenada acá y la parte inferior así, ¿no? Así, nuestra coordenada es más o menos así. Este es el punto central, ¿no ve? Y aquí, pues, este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, 3, 4. Entonces yo puedo colocar aquí un puntito así, un punto así. Ahí está. Voy a colocar otro puntito así. Entonces, ¿cuáles son los atributos de una fracción y cuáles son los atributos de un punto?
Son objetos, por si acaso. ¿Cómo abstraen sus atributos? ¿Sabes? Es lo primero que nos dicen cuando creamos prácticamente. Y vamos a crear una clase para todos los puntos, una clase para todas las fracciones. Así, ahora sí, me dicen cuáles serían los atributos, jóvenes. Vamos a trabajar con este punto. ¿Está bien decir que tiene coordenadas, ingeniera? Exacto. Este punto, para generarse, está basado en dos elementos. La coordenada X, entonces yo le tengo que dar valores a la coordenada X y Y. Sabemos que en base a la coordenada X y Y tengo un punto. Entonces sus atributos serían coordenadas X y Y. Eso es. Ahora, de esta fracción, ¿cuál sería? Sus atributos. Joven. ¿Dónde está el resto? Andrés, ¿cómo qué nombres tenemos? A ver. Divisor y dividendo. Ah, ya, numerador o divisor, en este caso numerador y denominador, son dos elementos, ¿no? Porque la barra no, pues no contamos, ¿no ve? Eso. También la parte matemática podemos establecer. Entonces yo voy a trabajar con esto. Ya, este es mi clase que tiene dos atributos estableciendo ese elemento. No voy a hacer todavía, bueno, hemos hecho ya con ellos, creando un archivo extra, donde voy guardando prácticamente ya los atributos prácticamente de la clase. Entonces voy a hacer internamente acá nomás. No voy a plasmarme, entonces voy a venir y voy a crear acá, en la parte superior, una clase. Pues le llamaremos justamente la clase punto, así. Una clase establecemos estableciendo pues sus atributos acá en C++, ¿no? Así creamos un nombre. Clase punto. ¿Cómo se establecen sus atributos? Entonces se hace de forma privada, ¿ya? De forma privada para luego pues establecer lo que son sus getters, sus setters. Entonces les digo, de forma privada, ¿sí? Sus atributos son dos variables que son sus coordenadas X y Y. Ahí. Ahora, una vez que ustedes generan sus atributos, establecen lo que son sus constructores. Dos, hacen constructor con parámetros y constructor sin parámetros. Así. Tomando en cuenta que pues también les han enseñado los destructores, que destruyen prácticamente a los constructores. Entonces también hay eso, existe, tenemos eso. Entonces yo voy a agarrar acá y voy a crear prácticamente los constructores. Nos han enseñado que lleva el mismo nombre de la clase, ¿no ve? Entonces voy a crear justamente un constructor sin parámetros y voy a crear otro constructor, ¿sí? Estableciendo acá con sus dos parámetros, que es de tipo entero el X y que es de tipo entero el Y. ¿Ya? ¿Y cómo se hacen los destructores? Que bueno, en este caso ya es con una pestañita. Ahí, una pestañita es una ñ y también tiene el mismo nombre porque va a ser, entonces de esta manera establecemos en C. ¿Ya? Creamos prácticamente. Una vez que crean sus constructores y con parámetros, sin parámetros, entonces también les han explicado en qué casos establecemos con parámetros cuando ya tienes asignado valores y va a establecer, acá vamos a colocar puntos, ¿sí? Entonces ya se establece parámetros que son enviados directo. Y esto es cuando tú haces la carga de este teclado, por ejemplo, ¿no? Cuando pues no está establecido parámetros. Bien, entonces, ¿cómo creo sus getters y sus setters? Porque encapsulo, ¿verdad? Hacemos el proceso de, entonces aquí voy a colocar, si no, voy a colocar como referencia constructores, ¿ya? Entonces, haciendo más o menos una referencia a todo eso. Y esto sería la parte de encapsulado.
¿sí? Estamos haciéndolo a partir del encapsulado. Para eso, para poder establecer prácticamente el encapsulamiento del get y del set, ya creamos un subproceso acá. Y le digo prácticamente el set. ¿Set de qué? Del punto, así le estoy llamando. Punto. ¿Sí? ¿Ya? Y decimos son dos parámetros. Que el set es para enviar, el get para inicializar las variables. Entonces le digo de tipo entero, ambos son de tipo entero. En cambio, los getters que nosotros establecemos, vamos a hacer para cada variable. Get, en este caso, punto. Ya, vamos a establecer acá get punto. Ahí está. Get punto, ¿cuál de los X? Para X voy a hacer, entonces estoy dando ese nombre. Y vamos a establecer, luego, es de tipo entero, entonces igual, get punto para y, punto y coma. Hasta ahí, justamente, lo que ustedes crean a un costadito, sus constructores, la parte de encapsulado y todo ese elemento. Ahora sí, empezamos a establecer ahora prácticamente, cómo hago el proceso de inicializar, porque esto, cuando yo tengo esto es un constructor, entonces es como que digo, ¿cómo hago ahora con estos procesos? ¿Sí? Estos procesos, como tienen que ser accedidos prácticamente desde algún lugar, todo esto tiene que ser justamente, y nos dice acá justamente en C++, todo este elemento tiene que ser de forma pública, porque todos van a acceder, entonces todo esto es de forma pública. En cambio, ¿sí? Lo que es sus atributos es de forma privada. Entonces ahora yo tengo que generar estos elementos, ¿sí? Tengo que hacer justamente sus constructores y también sus getters y setters. Todos estos son de forma pública. Entonces voy a hacer justamente este constructor que me va a enlazar prácticamente para inicializar los atributos. Entonces voy a crear acá ese void, ¿ya? Una vez creado la clase internamente, entonces voy a crear prácticamente cada uno de estos voids. Entonces voy a decir void, ¿sí? ¿De qué? De la clase punto, porque puedo tener prácticamente de la clase punto. Puedo tener varias clases. Y digo, voy a obtener, ¿sí? Entonces cuando hago dos puntitos me dice de cuál vas a hacer. Entonces voy a hacer para establecer lo que son los sets, los que me obtienen información. ¿Y cuáles son sus parámetros? Justamente son dos, ¿ya? Int x, y el otro es también de entero y. También les han enseñado a ustedes estableciendo que estos valores que recepciona prácticamente este set puede ser otros, pero si tú utilizas el mismo, tienes que, para inicializar estos parámetros, ¿sí? Ahí nos han enseñado también a utilizar algo que en este caso es el this, ¿no? Entonces this, ¿y para qué se utiliza el this prácticamente? Establecemos, decimos, como es el mismo nombre, entonces a este atributo x que se asigne el valor de la variable x. Entonces el this es porque tiene y lleva el mismo nombre que va a recepcionar prácticamente este proceso void. Y si no, si fuese otro, ya no utilizo, puedo decir nomás x igual, digamos, si le he llamado AB, entonces por eso va este elemento el this.
Entonces, cuando no coincide en el mismo nombre, no necesito de establecer el this, sino asigno directamente la variable. Eso también les han enseñado a ustedes. Entonces, tengo justamente ahí establecido el set. Estoy encapsulando, ustedes les hacen encapsular de otra manera, ¿no? Y vengo acá, pues que no voy a hacer ningún, y me faltaría hacer los getters. Igual, ¿de qué tipo es enter? Ahora ya no es un void de la clase punto, ¿sí? Estableciendo de la clase punto y establezco acá justamente el get para el x. Entonces, como es un get, entonces, ¿qué es lo que va a hacer prácticamente? Es retornar un valor, ¿no? Entonces acá le voy a decir el retorno. ¿Qué va a retornar? Un x. Voy a obtener y voy a retornar un x. De la misma manera establecemos para, ¿sí? Para y. Y establecemos acá, ¿sí? Igual, ¿qué va a retornar y? ¿Sí? Ahí está. ¿Qué nos faltaría? Estableciendo prácticamente tal vez el destructor, pero bueno, esto no vamos a hacer bastante, digamos, realce. Entonces, pero vamos a crear su, sí, entonces decimos acá punto, ¿sí? Establezco acá, ¿de qué tipo es? Pues es punto, de la clase punto. Acá, y digo cuál, y tenemos acá establecido justamente nuestro destructor que vamos a hacer, la pestañita, y que le hemos dado, pues punto también, punto. Y bueno, simplemente vamos a dejar como referencia. Entonces ahí está. De esta manera genero, ¿sí? Una clase en C++, ¿ya? Tengo el nombre de la clase, sus atributos, estableciendo lo que son sus constructores y su encapsulado. Y cada uno de ellos hay que hacer referencia en base a su proceso de inicialización, estableciendo cada parámetros, sus sets y como dicen, sus setters y sus getters. Ahora, ¿cómo hago? Pues, y establezco cada uno de ellos. Tengo la plantilla punto, entonces, como que acá, por ejemplo, este puede ser el punto 1, este puede ser el punto 2, este puede ser el punto 3, ¿no ve? Entonces ya tengo ese elemento. Vengo acá y justamente, pues, venimos y establecemos acá, ¿ya? Desde el principal. Entonces digo, se llama punto la clase y voy a crear voy a instanciar un objeto. Le voy a llamar justamente punto 1. Puede ser punto 2, tengo varios elementos. Entonces, voy a dar valores a este punto, ¿sí? Le voy a decir punto 1 y le digo punto. Y al hacer punto, ya este puede manejar todos sus métodos. Entonces yo quiero dar el set, ¿no? Set para valores como que digamos 1,2 así. Ya estoy dando, inicializando en forma directa, como puedo pedir por teclado también. Y una vez que quiero mostrar, entonces van a establecer los getters, ¿no? Entonces ahí tengo code y voy a decir justamente de los valores del punto 1, entonces le digo get, y quiero el x, que ya se ha cargado prácticamente, ¿sí? Porque justamente hemos hecho su set. Lo mismo, digo code, ¿sí? Punto, ¿ya? Punto 1, punto, y le digo el y, que me muestren los dos parámetros. Esta es la manera de establecer e inicializar y visualizar los datos que estamos estableciendo en base al get y al set.
Hasta ahí preguntas. Ahora aquí yo les puedo decir, por ejemplo, en base a esto les puedo decir, una vez que yo hago el proceso prácticamente de carga de datos, esto puede ser por teclado, determine prácticamente que el punto ingresado, si así viene ya un problema, ¿sí? Determine en qué cuadrante está, o si está en el origen, o está en la línea de eje X, eje Y, X negativo, X positivo, Y positivo y Y negativo, ¿no? Si este objeto tiene muchos métodos más que puedo realizar, muy aparte que hemos hecho de los que tenemos acá. Hasta ahí alguna consulta. Voy a pasarles esto, tal vez con eso me van a, pues en este caso, hacer preguntas y vamos a ejecutar. Hasta ahí, pero ahí está. Ya, como les digo, pocas veces se logra llegar hasta acá, porque cuando ya entran ustedes a programación 2, bueno, pues ya tienen la idea más o menos, pero como les digo, no se alcanza. No es que uno no quiera, pues no se alcanza. Hasta ahí preguntas. El cómo, de esta manera, ¿sí? Vamos a ejecutar. Si tienen alguna consulta, espero que no nos hayamos equivocado en nada. Acá, ¿qué nos está diciendo? Vamos a ver. Ya, nos está indefinido. ¿Por qué nos está diciendo definido? Tenemos la clase, vamos a ver. ¿Qué le hemos llamado? ¿Sí? Tenemos acá, estableciendo los elementos que tenemos acá. Vamos a ver qué nos está diciendo acá. Punto, tenemos esto, sí, tenemos el punto. Ah, ya, ¿qué nos falta? Sí, nos falta algo, ¿no? Sí, nos falta algo. ¿Qué nos falta? A ver, ¿quién se puede dar cuenta ahorita? ¿No es en la parte del void donde dice set.int o está bien eso, ingeniero? Creo que sí, le estoy estableciendo. Simplemente establecemos que me faltaría set, int, y qué debería decirle X, ¿no ve? X y Y. Exacto. ¿No ve? Porque me dice que voy a inicializar prácticamente dos variables, ¿no? Estableciendo, pero acá no, perdón. Estamos estableciendo, sí, no es acá. Estamos diciendo que es X y Y. Vale. Pero, sí, pero acá nos dice claro. Punto. Entonces me está haciendo referencia a esto. Y me dice, no has creado el constructor sin parámetros, me está diciendo, ¿no ve? Entonces tengo que crear también estableciendo un constructor sin parámetro. Entonces acá establezco, simplemente me está diciendo punto, pues el punto, que es justamente el constructor, pues simplemente sin parámetros, así. Porque este es sin parámetro, esto es con parámetro, estableciendo prácticamente el void, ¿sí? Porque acá va a ser con parámetro y bueno, tengo todo. Ahí está. Bueno, aquí le vamos a dar un más bonito, o sea, salto de línea. Entonces, cuando creamos, por ejemplo, ustedes cuando hacen sus constructores, dos, para que vean, sin parámetros y con parámetros. Y cuando ya asigno directo estos valores acá,
El momento que yo genero un objeto y le doy valor, aquí está. Este es el constructor que establece con parámetros. Y este otro, justamente acá está, este. Y cuando yo introduzco por teclado, pues porque no tiene ningún parámetro establecido, así que va a recepcionar de acuerdo al dato que le doy. Ahora aquí me falta simplemente pues un saltito de línea acá, no he puesto un saltito de línea. Bien. Ahí está, el 1 y el 2, justamente los valores que se han determinado. ¿Ya? Entonces, esto van a aumentar su constructor sin parámetros, así como que nos exigen, ¿no? ¿Dónde está? Me dice. Entonces, como estoy definiendo acá, pues tengo que tener, así como su destructor. No hago nada, pero tengo que definir igual, ¿no? Su constructor, su destructor. Ahí. Hago una pregunta. Ahí está, así se crean clases también acá. Y el otro hemos hecho justamente, pues con estructuras. Justamente creando con estructuras. Ahora, no sé si estoy sobre la hora para que la próxima clase yo haga, no sé, me dicen, porque a veces nos pasamos de la hora, chicos. Bueno, y sí estamos sobre la hora, porque es hasta 45. Sí, entonces... Pero por unos minutos solamente. Ahí está. Entonces, de esto habla justamente la práctica. Ahora me dirán cómo determinaría, ¿ven? Ustedes simplemente, como digo, ahora este elemento, pueden cargar por teclado, por ejemplo. O sea, nos pidieron el dato. Y justo el otro manejamos con métodos que van haciendo referencia desde acá, justamente, ¿no? La anterior clase que hicimos, la última vez que hicimos, cuando los chicos, ustedes ingresaron, y entramos justo acá, pero bueno, yo había hecho directo, no había creado acá. Hemos creado un archivo diferente, o sea, se puede crear, y eso por lo que ustedes tengan que hacer, porque sí van a manejar también, creando una clase. Así como cuando ustedes hacen, por ejemplo, en C#, clic derecho, clase, sí, crean su clase, colocan sus getters, sus setters, y luego instancian desde el principal, así, ¿no? O sea, que hemos creado aquí mismo la clase. Ahí está la clase. ¿Ya? Entonces, acá ya tiene este concepto orientado a objeto. Entonces, ahí, esto es otra manera, son nuestras estructuras que manejamos datos. Por eso siempre digo, la materia dice estructuras. Conocer todas las estructuras en las que se puede almacenar y de qué manera se almacena el dato. Fíjense, fácil esto con un bucle, yo puedo hacer, punto. 20 puntos, cantidad de puntos, o hasta que el punto sea, cuando yo introduzca un punto negativo, un punto, no sé, que termine el bucle así, pero puedo generar, ¿ya? Entonces vamos esperando que esté bien la plataforma. Espero que hayan hecho por si acaso ya está la práctica de clases. Por favor, hay un procesual que dice encriptado y cadena de caracteres. Ya, el primer grupo sube ahí su encriptado y el segundo grupo ahí en esa tarea sube lo que es cadena de caracteres. ¿Ya? Entonces, para que ya tengamos nivelado las prácticas, miren, está así como ven acá en pantalla. Lamentablemente, pues en este momento están quejando los docentes eh, eh, que no hay, que no existe, que no puedo entrar así. Y no sé si les está pasando lo mismo a ustedes. Eh, Aunque yo haga... Sí, ingeniera, está igual. Sí, entonces tengamos paciencia. No se puede marcar asistencia. No se puede marcar, me imagino, sí, por eso no puedo decirles por qué no ha marcado, por qué no ha hecho. Lamentablemente esto de la asistencia ya hemos pedido a direcciones que pues sea un elemento que, porque nos hacen descargar la asistencia y nos dicen muéstrenos, porque ellos necesitan para su registro, algo así. Pero les hemos dicho que por esta vez todos vinieron así. Porque ¿qué podemos hacer si es que pues no se puede, no hay el acceso inmediato? Entonces, yo voy a agarrar una vez que suba a la plataforma, bueno, por estas fallitas, para mí todos han venido.
Ya, aunque no hayan venido, ¿qué puedo hacer? No, no me queda otro parámetro, ni decirles me llama el que no ha venido, así es difícil que me llamen, ¿no ven? Entonces quedamos ahí, jóvenes, tienen la práctica, si tienen alguna consulta, alguna situación, me dicen nomás, está con fecha, ustedes me dicen si es que, pues, Inge, dígame, dígame, dime. Inge, en la práctica de clases yo subí otro archivo y no sé si podría habilitar para que lo pueda editar. Es que ya no me deja editarlo, la entrega. Sí, por favor. Ah, en la práctica de clases. Ay. Sí, Pero porque en esa práctica puedes, el título ahí decía estructura. ya, puedes borrar. O sea, puedes borrar, tú subes y lo eliminas tu archivo. Ya intenté, Inge, pero no me sale la opción Nada. Entonces voy a ver, para editarlo y todo eso. voy a ver de que puedan ustedes eliminar. Entonces, porque ahorita recién van a empezar eso. Por si acaso hay dos tareas, dice entrega de estructura. Hay otra tarea que dice encriptado y cadena de caracteres. Entonces ahí ya tengo dos prácticas por valorar, que sería la tercera clase que estoy recién haciendo. Bien, voy a hacer entonces y les aviso al grupo, por favor, intenten eliminar su documento de clases, les voy a decir, por favor, porque miren, yo tampoco no puedo entrar. Más bien, gracias por el detalle, lo voy a hacer. ¿Ya? Inge, una consulta más. Sí. La práctica de clases es hasta hoy, ¿no? No, recién les estoy dando hoy, recién he subido. Tiene ahora recién su fecha, les voy a dar, Porque, no puedo ni mostrar. porque ayer con un compañero vimos que esa práctica se entregaba hasta hoy a la noche. Claro, no. Sí, ingeniera, eso yo ya vi. Ya, en clase, no, pero de clases recién les estoy dando hoy día. Entonces recién voy a poner la fecha. Miren, no puedo ni ingresar, no puedo hacer nada. Anoche recién subí la práctica, anoche justamente hice en base a la nivelación. No se preocupen, esa clase, pues esa práctica tiene que tener su fecha. Si no me equivoco, les he dado, ¿sí? En base a todo lo que he establecido, para el 7 creo les estoy dando, para el 7 de octubre. Como que estoy dando 30, pues les estoy dando para el 7 de octubre. Ya, miren, no puedo entrar ni para verificar, no se puede hacer nada. Para el 7, les voy a pasar ahorita la práctica al grupo. Ahora, ingeniera, una pregunta. Dime. Ingeniera, una consulta. ¿Cuántas prácticas hay que subir? Exactamente son Ingeniera, una pregunta. 3. Perdón que te corte, compañero. Como se está haciendo ese problema de la plataforma, el encriptado que debemos subir, eso ahora, ¿cómo podemos subir? ¿O podemos subirlo el lunes? ¿O cómo, A su drive, pero jóvenes. Solución. Solución es nuestro. Sí, está bien, nuestro drive, por favor. Empecemos a usar nuestro drive. Esa es la solución. Drive. El drive constitucional, ¿no? De nuestra cuenta que nos dio la universidad, no, ¿verdad? Tú te crees. O el personal. No, por eso les dije, tú te crees tu personal. Porque ya no se puede con Está bien. Dime, te estoy escuchando. Tengo una consulta. En la plataforma no me deja subir más de 2 megas para el encriptado. No sé cómo lo podría subir. ¿Has hecho en punto RAR? Sí, en punto RAR. Sí. Pero me dice hasta 2 megas máximo. Ya. Y de mí es 4 megas. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya, si en caso de que a mí también me dijera que no pueden más megas que subir, vamos a hacer lo siguiente, para todos por si acaso. Van a subir a su drive, pero en ese documento van a subir un documento, puede ser en TXT o Word, en esa tarea. Voy a entrar y me van a decir, la tarea se subió al drive porque tenía capacidad máxima, en este caso, y entonces yo voy a entrar y voy a encontrar drive, entonces tengo que entrar a su drive a revisar. Entonces, sabemos que estamos mandando código completo, así es que no es como acá, por ejemplo, código pequeño. Entonces ahí un texto suban,
ya sea en Word o en TXT, y que diga justamente que está en su Drive. Ya, entonces para mí calificado, voy a su Drive y voy a revisar su tarea. Así evitamos de que no suban, entonces, si son digamos, de esa dimensión sus trabajos, igual va a ser, porque ahora vamos a trabajar con mayor dimensión. Entonces, un texto que diga, ingeniera, se encuentra en el Drive, ¿sí? Fecha entregada, entonces yo voy a entrar a su Drive y en su Drive tiene que estar en esa fecha, ¿no? Hagamos de esa manera, por favor. Envíen un documento que establezca que está en su Drive y que por motivos de capacidad no está en la plataforma. ¿Está bien? No sé si están de acuerdo. Sí, ingeniero. Ya, muy bien. ¿Alguna consulta más, chicos? Para eso me sirve su Drive. Muy bien, entonces que tengan pues un buen fin de semana. Y bueno, ahí están las. ¿Quién me preguntó de las tareas? Son 3 tareas o 3 procesuales. Estructuras, cadena de caracteres y clases para el grupo 2, que son los que se nos han establecido en la materia. Y para el grupo 1, estructuras. Disculpa, ingeniera. Dime. Ingeniera, Bueno, esa tarea de la encriptada, esa tarea de la encriptada es hasta hoy, ¿verdad? sí, justo es hasta hoy. Eso sí es hasta hoy. Hasta hoy es eso. ¿Ya? Y para el grupo 1 es estructura, encriptado y clase, que también. ¿Ya? Entonces ahí van 3. Sobre 3 ya vamos. Porque ya entramos con punteros, jóvenes. La próxima clase hago una introducción más de clases y entramos con punteros. Tenemos que ir a listas y un poquito que nos estamos retrasando, así que vamos a tampoco correr, pero tratar de hacer ya pasos más grandes. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna consulta, algo más, chicos? Dime. Y que acá hay una tarea que dice que programar ejercicios con pilas. No, Eso también es para no, para el lunes como prueba. recién vamos a entrar a pilas, recién vamos a entrar a colas, recién vamos a entrar a ese tema. Estamos recién estableciendo. Entonces eso No, no lo hacemos. no. Hasta la fecha. Ahí dice video de la clase. O sea, seguimos el 30. Hoy día, por ejemplo, voy a subir video de la clase 30. Entonces, si ustedes ven actividades es que nos han hecho hacer la plataforma con anticipación. O sea, ¿qué hicieron la universidad? Nos han entregado así como que Moodle y hagan toda su planificación. Así que nosotros ya hemos planificado todo el avance, está con tareas, está con todo. Entonces, a medida que llevamos la materia de los Diego jóvenes, ya tenemos generado y vamos generando otros. O sea, ellos también les hacíamos entender, a medida que se avanza, se generan procesuales. Y no siempre los que yo he planificado. Puede que los que he planificado, pues elimine uno de ellos y reemplace por otro, pero nos han hecho planificar. Hemos trabajado nosotros para esto durante semanas para que ellos tengan la idea de qué se va a llevar en la materia. Entonces, no te preocupes, nosotros hagamos ese correlativo a partir de la fecha. Si por debajo tú ves pilas, colas, todo eso, eso se va a llevar recién se va a llevar. Estamos recién en la fecha 30. Ok, gracias. Sí, no se preocupen, yo sé que en la plataforma ya hay muchas cosas, ¿verdad? Porque nos han hecho planificar. ¿Alguna pregunta más? Ingeniera, una consulta. Sí. Para el grupo 2, bueno, para los dos, ¿todas las tareas son igual para ahora? ¿Las de estructuras y eso? Les he dado no es para ahora, para todos, les dije, hemos establecido, en el caso, digamos, para ellos el encriptado se establecía hasta el día de hoy, porque tenían bastante tiempo. En el caso de ustedes, todo me entregan hasta el 7. Todo me entregan, todo, las 3 hasta el 7 estoy extendida, por el mismo hecho que se están también organizando. Todo entregan hasta el 7. Así es que tengo que también dar, como se dice, para el otro grupo tengo que establecer también hasta el 7. ¿Sí? Hasta el 7 es para el segundo grupo.
Está bien, Sí, ingeniera. voy a, por esta nivelación todo vamos a extender para que puedan tener todo completo. ¿Ya? Recién voy a subir a la plataforma a revisar. De clases no había visto. Anoche recién subí. ¿Alguna pregunta? ¿Dónde estarían esas prácticas del documento? No, no está en el documento, está en la plataforma. Pero ahora voy a mandar al grupo porque nadie está pudiendo entrar. Y ya el otro día les he mandado, al grupo les he mandado la práctica de estructuras, les he mandado la práctica, en este caso, de cadenas. Lo que me faltaría mandarles es de clases. Si gustan voy a volver a mandar, reenviar, porque está en el grupo, los 3. Ya para el grupo 2 estoy hablando. Cadenas, estructuras y lo que mandé y subí anoche a la plataforma, en este momento mando. Entonces, los 3 para el grupo 2. En cambio, para el grupo 1 solamente pues para que ellos establezcan, van a tener ahí a paralelamente les va a servir la práctica de estructuras y la de clases. Entonces, está todo en la plataforma. Solamente que si no están pudiendo ingresar, pues voy a mandar. Tengo que hacer algo para que pues, ustedes no se perjudiquen, ¿no? ¿Alguna consulta más, chicos? Preguntas. Si todo está claro, entonces... Ninguna. Entonces, sí, nos vemos el día lunes. Ya el día lunes. Ahí empezamos a avanzar al ritmo ya de tratar de llegar a... Ya deberíamos estar listas, simples, dobles, circulares. Pero bueno, yo creo que nos van a entender. Bien, hasta ahí entonces, que tengan buen fin de semana. Me dicen nomás al personal, yo voy contestando algunas dudas que tienen. Que tengan buen fin de semana. Se cuidan mucho, jóvenes. Hasta luego, Inge, Hasta luego, gracias. hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego.